hay personas que creen que el mayor fracaso de la vida es intentarlo y no lograrlo. Yo pienso exactamente lo contrario. El mayor fracaso es vivir tantos años sin descubrir de qué eras realmente capaz. Conocí a alguien que siempre decía, algún día cuando me sienta preparado voy a empezar. Esperó tanto ese día que la vida comenzó a avanzar sin pedirle permiso. Las oportunidades no desaparecieron porque él fuera incapaz, desaparecieron porque nunca dejó de dudar de sí mismo. Y quiero hacerte una pregunta desde el principio. ¿Cuántas cosas has perdido no por falta de talento, sino por creer que todavía no era suficiente para intentarlo? La mayoría de las personas imagina que una vida cambia por un solo acontecimiento extraordinario. Creen que el éxito llega por una decisión gigantesca o que el fracaso aparece por un error imposible de reparar. Pero la realidad es mucho más silenciosa. La vida casi nunca cambia de golpe. Cambia por pequeñas decisiones que repetimos todos los días, sin darnos cuenta del poder que tienen, y es precisamente ahí donde la inseguridad hace su trabajo. No llega gritando, llega susurrando, no te dice vas a arruinar tu vida, te dice algo mucho más razonable. Espera un poco más, todavía no estás listo, mejor deja que otro lo haga. Como esas frases parecen prudentes, las obedecemos sin discutirlas. Recuerdo que durante muchos años tuve la oportunidad de hablar frente a personas muy distintas. Algunos eran empresarios, otros estudiantes, otros simplemente buscaban una respuesta para seguir adelante. Y algo comenzó a llamarme profundamente la atención. Las personas que más crecían no eran siempre las más inteligentes. Tampoco eran las que tenían más dinero o mejores contactos. Eran las que, aún sintiendo miedo, daban un paso más que los demás. Descubrí que la diferencia entre una persona común y una extraordinaria muchas veces no era el talento, sino la cantidad de veces que decidió actuar mientras todavía tenía dudas. Piensa en algo muy cotidiano. Estás en una reunión de trabajo y tienes una idea que puede mejorar todo el proyecto. La piensas durante unos segundos y antes de abrir la boca aparece una pregunta. ¿Y si digo una tontería? Entonces decides guardar silencio. Nadie nota ese momento. La reunión continúa. Al día siguiente ocurre algo parecido. Después otra vez. Al cabo de un año dices que nunca te toman en cuenta, pero muy pocas veces recuerdas todos los momentos en los que tú mismo decidiste desaparecer antes de hablar. La inseguridad funciona exactamente así. No destruye tu futuro en un solo día. Lo va reduciendo poco a poco. Cada conversación que evitas, cada oportunidad que rechazas, cada persona que no conoces, cada proyecto que postergas porque quieres sentirte completamente preparado, parece una decisión insignificante. Pero la vida no se construye con decisiones gigantes. Se construye con la acumulación de pequeñas decisiones diarias. En Japón aprendí algo que siempre me hizo reflexionar. Allí existe un enorme respeto por los pequeños hábitos. No porque un solo hábito cambie la vida, sino porque entienden que la repetición termina formando el carácter. De la misma manera, la repetición de pequeñas renuncias también termina formando una identidad. Si todos los días eliges esconderte un poco, con el tiempo dejarás de creer que eres alguien capaz de salir al frente. Muchos esperan que llegue un día en el que desaparecerá el miedo, pero ese día casi nunca llega. El miedo cambia de forma. Si hoy tienes miedo de comenzar, mañana tendrás miedo de crecer. Si superas ese miedo, aparecerá otro diferente. La pregunta nunca ha sido cómo eliminar el miedo. La verdadera pregunta es ¿quién toma las decisiones? ¿Tu convicción o tu inseguridad? Porque cada vez que permites que la inseguridad decida por ti, no solo pierdes una oportunidad, también fortaleces la idea de que siempre será ella quien dirija tu vida. Y mientras más veces ocurre, más natural te parece vivir por debajo de todo lo que realmente podrías llegar a ser. Por eso, no esperes el gran momento que transformará tu historia. Empieza por no seguir entregando tu vida en pequeñas decisiones que nacen del miedo. Después de comprender que la inseguridad roba la vida a través de pequeñas decisiones, hay una pregunta que inevitablemente debemos hacernos. ¿De dónde nace esa inseguridad?
Porque nadie se levanta una mañana y decide desconfiar de sí mismo. Antes de cada decisión existe una conversación silenciosa, una historia que nos contamos una y otra vez hasta que termina pareciéndonos la verdad. He conocido personas que tienen todas las condiciones para avanzar y aún así permanecen inmóviles. Desde afuera parece incomprensible. Tienen preparación, oportunidades y personas que creen en ellas. Sin embargo, ellas no dan el paso. Durante mucho tiempo pensé que el problema estaba en las circunstancias. Después entendí que el verdadero obstáculo estaba en la interpretación que hacían de esas circunstancias. Hay una diferencia enorme entre los hechos y la historia que construimos alrededor de ellos. Un hecho puede ser que una vez fracasaste en un negocio, la historia que decides contarte puede ser aprendí una lección importante o puede ser no sirvo para emprender. El hecho es exactamente el mismo. Lo único que cambia es la narrativa y esa narrativa termina definiendo el resto de tus decisiones. Recuerdo haber conversado con un joven después de una conferencia. Me dijo, yo admiro a las personas que hablan frente a un público, pero eso nunca será para mí. Yo soy demasiado tímido. Entonces le pregunté algo muy sencillo. ¿Quién te dijo que eras tímido para siempre? Se quedó en silencio. Después respondió, siempre he sido así, pero esa respuesta no era una explicación. Era una historia que había repetido tantas veces que ya la confundía con su identidad. Muchas personas viven exactamente de esa manera. Dicen, yo no nací para liderar, nunca he sido bueno para relacionarme, no tengo el carácter suficiente. Eso funciona para otros, pero no para mí. Escucha con atención esas frases, porque todas tienen algo en común. Convierten una experiencia temporal en una identidad permanente. En la cultura japonesa aprendí algo que siempre me impactó profundamente. Allí no se insiste tanto en definir quién eres, sino en cuidar lo que haces cada día, porque entienden que la identidad no es una prisión, es una consecuencia de los hábitos. En cambio, muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Primero nos ponemos una etiqueta y después vivimos tratando de demostrar que esa etiqueta es cierta. Si una persona se convence de que no es capaz, empezará a buscar pruebas que confirmen esa idea. Ignorará sus avances y magnificará sus errores. Si recibe 10 elogios y una crítica, recordará únicamente la crítica, no porque sea objetiva, sino porque coincide con la historia que lleva años contándose. Lo más peligroso de esa historia es que rara vez parece una mentira. Suena lógica, suena prudente, incluso suena humilde, pero no todo pensamiento que llevas muchos años escuchando merece seguir siendo creído. Hay ideas que envejecen. Hay conclusiones que fueron tomadas cuando eras un niño, cuando no entendías el mundo como hoy lo entiendes, y sin embargo siguen gobernando las decisiones de un adulto. Quiero que pienses en cuántas veces has dicho, yo soy así. Cada vez que pronuncias esa frase, pregúntate si realmente estás describiendo quién eres, o simplemente estás defendiendo una versión antigua de ti mismo. Porque una cosa es reconocer una debilidad y otra muy distinta es convertirla en un destino. Las personas cambian cuando cambian la conversación que sostienen consigo mismas. No porque comiencen a mentirse diciendo que todo será fácil, sino porque dejan de repetir historias que ya no representan la realidad. Empiezan a hablarse con responsabilidad en lugar de condenarse con etiquetas. Tal vez tu mayor enemigo nunca fue la falta de oportunidades, ni las personas que dudaron de ti, sino esa voz que aprendiste a escuchar hace muchos años y que jamás te detuviste a cuestionar. Y el día que descubras que esa voz no siempre dice la verdad, comenzarás a escribir una historia completamente diferente. Hay un fenómeno que pocas personas reconocen mientras lo están viviendo. No sucede de un día para otro, pero termina dirigiendo la vida de quien nunca lo cuestiona. Es la capacidad que tiene la mente para convertir una creencia en un resultado. Cuando alguien está convencido de que no va a lograr algo, comienza a comportarse casi sin darse cuenta de una manera que hace mucho más probable ese fracaso. No porque le falte talento, sino porque dejó que la duda tomara el control antes de comenzar. Piénsalo por un momento.
¿Qué hace una persona que cree que nadie valorará su opinión? Habla menos, explica peor sus ideas, se disculpa antes de terminar una frase, evita levantar la mano. Cuando llega una oportunidad, permanece en silencio. Después observa que otra persona fue escuchada y confirma lo que ya creía. ¿Ves? Nadie me toma en cuenta. Pero la realidad fue distinta. No perdió la oportunidad porque los demás la rechazaran, la perdió porque ella misma decidió retirarse antes de participar. Eso ocurre también en los proyectos personales. He conocido personas que llevaban años diciendo que querían emprender, escribir un libro o iniciar un negocio. Sin embargo, cada vez encontraban una razón para esperar un poco más. Les faltaba un curso, una certificación, más dinero o el momento perfecto. Lo curioso era que mientras seguían preparándose, otras personas con menos experiencia comenzaban, se equivocaban, aprendían y avanzaban. Entonces aparecía una nueva duda. Ellos sí pueden porque son diferentes. No entendían que la diferencia no estaba en el talento inicial, sino en la decisión de actuar antes de sentirse completamente preparados. Recuerdo una etapa de mi vida en la que también sentía la presión de hacer las cosas perfectamente. Antes de cada conferencia pensaba que debía tener todas las respuestas, que no podía cometer errores, que debía impresionar a cada persona presente. Con el tiempo descubrí que esa forma de pensar no me hacía mejor conferencista, me hacía más rígido. Estaba tan preocupado por no equivocarme que dejaba de conectar con la gente. El día que entendí que las personas no buscan perfección, sino autenticidad, mi manera de comunicar cambió por completo. Dejé de luchar contra la posibilidad del error y comencé a concentrarme en aportar valor. Paradójicamente, fue entonces cuando los resultados mejoraron. La duda tiene una característica muy peligrosa. Siempre encuentra argumentos que parecen inteligentes. Nunca dice tengo miedo, dice voy a esperar un poco más. Nunca dice no confío en mí, dice solo estoy siendo prudente. Y como esas razones suenan razonables, terminamos obedeciéndolas durante años. La psicología explica que nuestras expectativas influyen profundamente en nuestro comportamiento. Pero no hace falta estudiar teorías para comprobarlo. Basta observar la vida diaria. El estudiante que está convencido de que reprobará, estudia con resignación. El vendedor que cree que nadie comprará, habla sin entusiasmo. La persona que piensa que será rechazada, conoce a alguien nuevo, con una actitud defensiva. Al final, los resultados parecen confirmar lo que pensaban desde el principio, cuando en realidad fueron moldeados por la actitud con la que enfrentaron la situación. Por eso insisto en que no siempre luchamos contra la realidad. Muchas veces luchamos contra una versión imaginaria del futuro que nuestra propia mente inventó. Sufrimos derrotas que todavía no existen. Renunciamos a oportunidades que nadie nos ha quitado. Perdemos batallas que jamás llegamos a pelear. No estoy diciendo que todo saldrá bien solo por pensar positivamente. La vida no funciona así. Habrá fracasos, habrá puertas cerradas y habrá momentos difíciles. Pero existe una diferencia enorme entre fracasar después de haber dado lo mejor de ti y fracasar porque nunca te permitiste intentarlo con convicción. El primer fracaso enseña. El segundo únicamente fortalece la inseguridad. Cada vez que permites que la duda decida antes que tus acciones, le entregas una nueva prueba para seguir gobernando tu vida. Pero cada vez que actúas a pesar de ella, empiezas a romper esa profecía y descubres que muchas de las barreras que parecían reales solo existían dentro de tu propia historia. Después de comprender que muchas veces somos nosotros mismos quienes alimentamos nuestras propias dudas, aparece una pregunta muy importante. Entonces, ¿qué hago cuando no me siento seguro? Porque sería muy fácil decir, confía más en ti. El problema es que la confianza no se enciende como un interruptor. Nadie decide sentirse completamente seguro de un momento para otro. Por eso, si esperas a que la confianza llegue para empezar a actuar, es muy probable que pases gran parte de tu vida esperando. Aquí es donde entra una palabra que muchas personas consideran aburrida,
pero que tiene mucho más poder que cualquier emoción pasajera. Disciplina. La disciplina hace algo extraordinario. Te permite actuar incluso cuando tus emociones no cooperan. Mientras la confianza depende de cómo te sientes hoy, la disciplina depende de la decisión que tomaste ayer. Esa es una diferencia enorme. Recuerdo algo que siempre me llamó la atención al observar la cultura japonesa. Muchas personas creen que el éxito nace de la inspiración, pero allí aprendí que el respeto se gana por la constancia. Nadie espera sentirse motivado todos los días. Simplemente hacen lo que corresponde hacer. No porque siempre tengan ganas, sino porque entienden que los resultados importantes son consecuencia de hábitos pequeños sostenidos durante mucho tiempo. Eso también cambió profundamente mi manera de entender el crecimiento personal. Antes pensaba que las personas exitosas vivían llenas de confianza. Después descubrí que muchas veces también sienten miedo, cansancio o incertidumbre. La diferencia es que no negocian con esas emociones. Cumplen con su responsabilidad, aunque el entusiasmo no aparezca. Piensa en un deportista. Hay días en los que se levanta con energía y disfruta cada entrenamiento. Pero también existen mañanas en las que el cuerpo pesa, la mente busca excusas y todo invita a quedarse descansando. Si entrenara únicamente cuando tiene ganas, jamás desarrollaría el nivel que desea alcanzar. Lo que construye su capacidad no son los días fáciles, son precisamente aquellos en los que decide presentarse aun cuando no tiene deseos de hacerlo. La vida funciona exactamente igual. Muchas personas dicen, cuando tenga confianza, iniciaré ese negocio. O cuando deje de tener miedo, hablaré frente al público. Pero observa cómo aprenden los niños a caminar. Ninguno espera sentirse completamente preparado. Se caen una y otra vez, se levantan otra vez. Nunca interpretan una caída como una prueba de que nacieron para permanecer en el suelo. Simplemente entienden que forma parte del proceso. Con el paso de los años, dejamos de actuar así. Comenzamos a creer que un error define nuestra capacidad. Entonces dejamos de practicar, dejamos de exponernos y dejamos que la inseguridad ocupe el lugar que antes ocupaba la curiosidad. Hay una trampa muy peligrosa en depender únicamente de la confianza. La confianza sube y baja. Algunos días te sentirás capaz de conquistar cualquier desafío. Otros días dudarás incluso de tus habilidades más básicas. Si tu compromiso depende de esas emociones, vivirás avanzando 2 pasos y retrocediendo 3. La disciplina, en cambio, permanece cuando las emociones cambian. Es ella la que te hace estudiar, aunque el examen parezca difícil. Es ella la que te hace preparar una conferencia, aunque todavía existan nervios. Es ella la que te hace seguir construyendo un proyecto cuando los resultados todavía no aparecen. La disciplina no elimina el miedo, simplemente evita que el miedo tenga la última palabra. Y con el tiempo sucede algo maravilloso. Las acciones repetidas comienzan a producir resultados. Los resultados generan experiencia. La experiencia fortalece la confianza. Entonces descubres que la confianza nunca fue el punto de partida, siempre fue la consecuencia. No esperes sentirte extraordinario para actuar de manera extraordinaria. Actúa con disciplina incluso en los días comunes, porque son esos días los que terminan construyendo la persona que algún día admirarás cuando mires hacia atrás. Hay otra costumbre que alimenta la inseguridad de una manera casi invisible y es la comparación constante. Vivimos mirando quién avanzó más rápido, quién tiene más reconocimiento, quién parece hablar mejor, quién gana más dinero o quién recibió la oportunidad que nosotros queríamos. Sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestro valor utilizando la vida de otras personas como si fuera una regla universal. Y ese es un juego que nunca podrás ganar, porque siempre habrá alguien que parezca estar un paso adelante en algún aspecto. Lo curioso es que cuando te comparas, casi nunca comparas la realidad completa. Comparas tus dudas con la seguridad que otros muestran. Comparas tus errores con los resultados que ellos publican. Comparas el esfuerzo que conoces de tu propia vida con el éxito visible de alguien cuya historia completa desconoces. Es una comparación profundamente injusta. Recuerdo que en diferentes etapas de mi vida conocí personas que parecían avanzar con una facilidad impresionante.
Mientras yo observaba todo el trabajo que había detrás de cada conferencia, de cada preparación y de cada aprendizaje, ellos solo veían el resultado final. Y exactamente lo mismo ocurría cuando yo observaba a otros. Durante un tiempo pensé que algunas personas simplemente habían nacido con algo especial, pero cuando tuve la oportunidad de conocerlas de cerca descubrí algo muy diferente. También habían sentido miedo, también habían cometido errores. También habían dudado de sí mismas. La diferencia era que no hicieron de esas dudas una identidad permanente. En Japón existe una idea que siempre me pareció muy poderosa. No se trata de demostrar que eres mejor que los demás. Se trata de ser mejor que la persona que fuiste ayer. Esa diferencia cambia completamente la forma de vivir. Porque cuando tu competencia es el mundo entero, nunca tendrás paz. Pero cuando tu referencia eres tú mismo, cada pequeño avance tiene valor. La verdadera seguridad no nace cuando alguien te dice que eres excelente. Nace cuando tú comienzas a reunir pruebas reales de que puedes enfrentar desafíos. Eso es construir evidencia sobre ti mismo. Imagina a alguien que tiene miedo de hablar en público. Si espera hasta sentirse completamente seguro, probablemente nunca comenzará. Pero si acepta hablar 5 minutos frente a un grupo pequeño, ya obtuvo una prueba. La siguiente vez hablará 10 minutos. Después 20, tal vez todavía sienta nervios, pero ahora posee algo que antes no tenía: evidencia. Ya no depende únicamente de una emoción. Puede mirar hacia atrás y decir, lo hice una vez, después lo hice otra vez y aquí sigo. Eso tiene mucho más poder que cualquier frase motivacional. Lo mismo ocurre con cualquier meta importante. Si quieres emprender, deja de obsesionarte con las empresas gigantes y comienza resolviendo un problema pequeño. Si deseas escribir un libro, deja de pensar en miles de lectores y escribe una página hoy. Si quieres fortalecer tu liderazgo, empieza siendo una persona responsable con los compromisos más sencillos. Cada acción termina convirtiéndose en un depósito dentro de un banco interno de confianza. La inseguridad intenta convencerte de que necesitas resultados extraordinarios para creer en ti. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Lo que fortalece la confianza son las pequeñas promesas que te haces y cumples constantemente. Cuando dices que harás algo y realmente lo haces, aunque nadie te esté observando, comienzas a desarrollar una relación diferente contigo mismo. Descubres que tu palabra también tiene valor para ti. Por eso deja de mirar obsesivamente el camino de los demás. Ellos tienen una historia distinta, desafíos distintos y un tiempo diferente. Tu responsabilidad no es alcanzar la velocidad de otra persona. Tu responsabilidad es seguir construyendo evidencia de que cada día eres más fuerte, más disciplinado y más capaz que ayer. Porque el día en que tu confianza se apoye en las pruebas que has construido con tus propias acciones, la opinión de los demás dejará de tener el poder de decidir hasta dónde eres capaz de llegar. Después de empezar a construir confianza a través de nuestras propias acciones, aparece un obstáculo mucho más difícil de reconocer, precisamente porque parece una virtud. Ya no se presenta como inseguridad, se presenta como prudencia, como responsabilidad o como búsqueda de excelencia. Y por eso tantas personas pasan años obedeciéndolo sin darse cuenta de que sigue siendo el mismo miedo con un nombre diferente. Hay una frase que escucho con mucha frecuencia: todavía no es el momento. Al principio parece una decisión inteligente. Después de todo, prepararse es importante. Pensar antes de actuar también lo es. El problema aparece cuando ese todavía no se convierte en una forma permanente de vivir. Porque siempre habrá algo más que aprender, un detalle más que corregir, una condición más que esperar. Si conviertes la preparación en un requisito para actuar sin miedo, nunca comenzarás. Recuerdo que antes de muchas conferencias pensaba que debía revisar una vez más cada idea, cada ejemplo y cada palabra. Quería que todo fuera impecable. Creía que si encontraba la estructura perfecta, evitaría cualquier error. Pero con el tiempo entendí algo muy importante. Las personas no conectaban conmigo cuando todo era perfecto. Conectaban cuando percibían honestidad, cuando entendían que quien estaba hablando también había recorrido un camino, también había aprendido equivocándose y también seguía creciendo. Ese descubrimiento cambió mi manera de trabajar.
Dejé de preguntarme si todo estaba perfecto y empecé a preguntarme si aquello que iba a compartir podía ayudar realmente a alguien. La diferencia parece pequeña, pero transforma completamente la forma de actuar. Cuando el objetivo es servir, el miedo pierde fuerza. Cuando el objetivo es no equivocarse jamás, el miedo siempre encuentra una razón para detenerte. El perfeccionismo suele recibir muchos elogios. Desde afuera parece compromiso con la calidad, pero muchas veces no tiene que ver con la excelencia, tiene que ver con el temor al juicio. Es una manera elegante de esconder la inseguridad. Piensa en esa persona que lleva años diciendo que quiere iniciar un proyecto, compra cursos, lee libros, toma apuntes, hace planes y reorganiza esos planes una y otra vez. Cada vez que alguien le pregunta ¿cuándo comenzará?, responde, quiero hacerlo bien. Parece admirable. Sin embargo, pasan los meses y nada cambia. Mientras tanto, otra persona con menos conocimiento comete errores, aprende sobre la marcha y termina avanzando mucho más. ¿Quién estaba realmente preparado? ¿El que sabía más teoría o el que aceptó aprender mientras caminaba? En Japón aprendí que existe un enorme respeto por la mejora continua, pero mejorar continuamente no significa esperar indefinidamente. Significa hacer el trabajo hoy y hacerlo un poco mejor mañana. Es una filosofía completamente distinta. No busca la perfección antes de actuar. Busca el crecimiento constante después de actuar. Muchas veces confundimos prudencia con miedo. La prudencia analiza los riesgos para tomar mejores decisiones. El miedo analiza los riesgos para encontrar una excusa que justifique la inmovilidad. La prudencia pregunta, ¿cómo puedo prepararme mejor? El miedo pregunta, ¿qué pasaría si fracaso? Y cuando esa pregunta domina nuestra mente, cualquier respuesta parece suficiente para seguir esperando. La realidad es que nunca controlarás todas las variables. Nunca tendrás la certeza absoluta de que todo saldrá bien. Siempre existirá la posibilidad de equivocarte. Pero también existe otra posibilidad que casi nunca consideramos, que aquello que hoy te da tanto miedo termine siendo precisamente lo que más te haga crecer. No permitas que una apariencia de responsabilidad esconda una decisión de cobardía. Hay momentos para estudiar, planificar y prepararse. Pero también llega un momento en el que seguir preparándote deja de ser sabiduría y comienza a convertirse en una forma muy sofisticada de escapar. Porque muchas veces el obstáculo que parece protegerte del fracaso es exactamente el mismo que te está alejando de la vida que podrías construir si simplemente te atrevieras a empezar. Hay algo que quiero decir con mucho cuidado, porque no se trata de juzgar a nadie, sino de comprendernos con honestidad. Muchas de las inseguridades que hoy cargamos no nacieron en la vida adulta. Llegaron mucho antes, cuando todavía no teníamos la madurez para interpretar correctamente lo que nos ocurría. Un comentario repetido, una comparación constante, una crítica sin equilibrio o una experiencia de rechazo pueden quedarse viviendo dentro de una persona durante muchos años. El problema no es que hayan sucedido. El problema es permitir que sigan tomando decisiones por nosotros décadas después. Con frecuencia escucho personas decir, yo siempre he sido así. Y cada vez que escucho esa frase me pregunto, ¿de verdad siempre has sido así? ¿O simplemente llevas mucho tiempo creyendo la misma historia? Porque existe una gran diferencia entre recordar el pasado y vivir gobernado por él. Recuerdo que por mi propia historia entre dos culturas, muchas veces experimenté la sensación de no encajar completamente en un solo lugar. Había momentos en los que podía haber convertido esa diferencia en una razón para sentirme limitado. Sin embargo, con el tiempo comprendí que aquello que inicialmente parecía una dificultad podía convertirse en una fortaleza si decidía interpretarlo de otra manera. La misma experiencia que podía encerrarme también podía abrirme puertas. No cambió el pasado, cambió la manera de relacionarme con él. Eso ocurre con todos nosotros. Tal vez alguien te dijo cuando eras niño que no eras suficientemente inteligente. Quizás comparaban constantemente tus resultados con los de otra persona.
Tal vez cada error era castigado en lugar de convertirse en una oportunidad para aprender. Un niño no tiene la capacidad de analizar esas situaciones con objetividad. Las absorbe como si fueran verdades. Si escucha muchas veces que no sirve para algo, termina creyéndolo. Pero hay algo importante que debemos entender. Los niños aceptan historias porque dependen de los adultos. Los adultos tienen la responsabilidad de revisar esas historias antes de seguir viviendo según ellas. Imagina que alguien dibuja un mapa equivocado y te lo entrega cuando tienes 10 años. Si nunca vuelves a revisarlo, caminarás durante décadas en la dirección incorrecta, no porque el camino sea imposible, sino porque nunca cuestionaste el mapa. Eso es exactamente lo que ocurre con muchas creencias sobre nosotros mismos. Fueron útiles o al menos comprensibles en un momento determinado, pero ya no describen la realidad de quién eres hoy. He conocido personas que siguen tomando decisiones desde heridas que ocurrieron hace 20 o 30 años. Cada nueva oportunidad la observan con los ojos del niño que fue rechazado. Cada nuevo desafío lo enfrentan con la voz de aquel profesor que les dijo que nunca llegarían lejos. Cada relación comienza con el miedo de volver a ser abandonados. Sin darse cuenta, permiten que personas que incluso ya no forman parte de su vida continúen influyendo en su presente. Eso no significa ignorar el dolor, ni fingir que nunca existió. Sería irresponsable hacerlo. Reconocer el pasado es necesario. Comprender cómo nos marcó también lo es. Pero permanecer viviendo dentro de él es otra cosa completamente distinta. En Japón aprendí que el respeto por la historia nunca significa quedarse detenido en ella. Se honra el pasado porque dejó enseñanzas, no porque tenga derecho a controlar el futuro. Esa idea siempre me pareció profundamente sabia. Podemos agradecer las lecciones, incluso las difíciles, sin permitir que definan nuestros límites para siempre. Hay una pregunta que todos deberíamos hacernos alguna vez. ¿Las decisiones que estoy tomando hoy nacen de la persona que soy o del miedo de la persona que fui? Esa pregunta puede cambiar una vida entera, porque llega un momento en el que seguir culpando al pasado deja de protegerte y comienza a impedirte crecer. Y ese es el momento en el que debes decidir que tu historia puede explicar tus heridas, pero ya no tendrá el derecho de escribir tu destino. Cuando hablamos de inseguridad, muchas personas piensan inmediatamente en metas personales, en trabajo o en éxito profesional, pero pocas veces se detienen a pensar que una de las áreas donde más daño produce es en nuestras relaciones con los demás. La manera en que te ves a ti mismo termina determinando la manera en que permites que otros te vean y sobre todo la manera en que te relacionas con ellos. Una persona que no reconoce su propio valor suele entrar a cada relación buscando algo que cree no tener. Necesita aprobación constante. Necesita que le recuerden que es suficiente, que lo hizo bien, que no va a ser abandonada, que merece estar ahí. El problema es que ninguna relación puede sostener indefinidamente una necesidad que solo puede resolverse desde adentro. He tenido la oportunidad de conversar con muchas personas después de las conferencias. Algunas llegaban preguntando cómo mejorar su comunicación, cómo fortalecer su liderazgo o cómo construir mejores equipos. Sin embargo, después de escucharlas durante unos minutos era evidente que el verdadero problema no estaba en sus habilidades sociales, estaba en la imagen que tenían de sí mismas. Porque cuando una persona duda constantemente de su propio valor, termina interpretando cualquier gesto desde el miedo. Si alguien tarda en responder un mensaje, piensa que ya no la quieren. Si recibe una observación sobre su trabajo, siente que están rechazando a la persona completa y no simplemente señalando un aspecto que puede mejorar. Si otra persona tiene éxito, inmediatamente interpreta que ella vale menos. Observa cómo la inseguridad distorsiona la realidad. No cambia únicamente la manera de actuar, cambia la manera de interpretar todo lo que sucede alrededor. Recuerdo que durante años observé algo muy interesante al hablar con empresarios y líderes. Los equipos más fuertes no eran aquellos donde existían personas perfectas. Eran aquellos donde las personas podían expresar una idea sin sentir que cada opinión definía todo su valor personal. Cuando alguien tiene una identidad sólida,
Puede aceptar una corrección sin sentirse destruido. Puede escuchar un desacuerdo sin convertirlo en un ataque. Puede reconocer un error sin pensar que él mismo es un error. Eso transforma cualquier relación. En Japón aprendí que el respeto comienza por la responsabilidad personal. Muchas veces esperamos que otros nos den seguridad, confianza o reconocimiento. Pero cuando una persona depende completamente de esa validación externa, entrega el control de su tranquilidad a las decisiones de los demás. Si la felicitan, se siente valiosa. Si la critican, siente que no vale nada. Es una forma muy frágil de vivir, porque siempre habrá opiniones diferentes y nunca podrás controlar todas ellas. Piensa también en las oportunidades que pasan frente a nosotros. Muchas veces no las perdemos porque alguien nos cierre la puerta. Las perdemos porque creemos que no pertenecemos a ese lugar. No levantamos la mano para liderar un proyecto. No presentamos una propuesta. No pedimos una reunión. No iniciamos una conversación importante. Antes de que alguien tenga la oportunidad de decirnos que no, ya nos lo dijimos nosotros mismos. Y eso también afecta la manera en que las personas nos perciben. No porque debamos aparentar una confianza falsa, sino porque cuando alguien reconoce su propio valor, transmite serenidad. No necesita demostrar constantemente que es mejor que los demás. No compite por atención. No busca aprobación desesperadamente. Simplemente ocupa su lugar con naturalidad. Las relaciones más sanas nacen cuando dos personas se encuentran para compartir, no para completarse. Cuando una persona sabe quién es, puede amar sin controlar, liderar sin imponerse, escuchar sin sentirse amenazada y colaborar sin necesidad de compararse todo el tiempo. Por eso nunca olvides que la relación más importante que construirás en toda tu vida es la que tienes contigo mismo. Porque de ella dependerá la calidad de cada vínculo que formes y también el valor de cada oportunidad que te atrevas a aceptar. Existe una idea que transformó profundamente mi manera de entender la responsabilidad personal. Durante mucho tiempo pensé que vencer la inseguridad era un beneficio únicamente para quien la superaba. Creía que si una persona recuperaba la confianza en sí misma, simplemente tendría una vida mejor. Con el tiempo comprendí que la realidad es mucho más grande que eso. Cada vez que una persona decide esconder sus capacidades por miedo, no solo pierde ella, también pierde la gente que algún día pudo haber sido ayudada por aquello que esa persona nunca se atrevió a ofrecer. A veces creemos que nuestros talentos nos pertenecen exclusivamente. Pensamos que si decidimos no utilizarlos, la única consecuencia será una oportunidad menos para nosotros. Pero la vida funciona de otra manera. Todo aquello que somos capaces de aportar tiene un impacto que casi nunca alcanzamos a medir. Recuerdo que al comenzar a compartir mis experiencias frente a grupos de personas, también tuve dudas. Me preguntaba si realmente valía la pena hablar sobre disciplina, cultura o responsabilidad. Pensaba que quizás otros podían hacerlo mejor. Pero un día, después de una conferencia, una persona se acercó y me dijo: una sola idea de lo que escuché hoy cambió una decisión que llevaba meses evitando. Ese día entendí algo muy importante. Yo nunca habría podido decidir por esa persona. Lo único que podía hacer era compartir lo que había aprendido. El resto ya no dependía de mí. ¿Cuántas veces dejamos de compartir una idea porque creemos que no es suficientemente buena? ¿Cuántas veces no ayudamos a alguien porque pensamos que otro lo hará mejor? ¿Cuántas veces guardamos silencio creyendo que nuestra experiencia no tiene valor? La inseguridad siempre encuentra razones para convencernos de que lo que tenemos no es suficiente. Sin embargo, piensa en las personas que han influido positivamente en tu vida. Tal vez un maestro, un amigo, un compañero de trabajo o incluso un desconocido. Estoy seguro de que muchas de esas personas no eran perfectas. Probablemente también tenían dudas, errores y limitaciones. Pero decidieron actuar y gracias a esa decisión dejaron una huella que todavía permanece en ti. En Japón aprendí una enseñanza muy sencilla que siempre me hizo reflexionar. Nadie fabrica una pieza de un gran mecanismo pensando únicamente en esa pieza. Cada parte existe porque contribuye al funcionamiento del conjunto. Si una sola falta, el sistema completo pierde fuerza. Lo mismo ocurre con la sociedad.
Cada persona posee experiencias, capacidades y perspectivas que nadie más puede aportar exactamente de la misma manera. Por eso resulta tan triste cuando alguien vive toda su vida convencido de que no tiene nada importante que ofrecer. No porque sea cierto, sino porque jamás se permitió comprobar lo contrario. Hay personas que podrían haber creado una empresa que diera empleo a cientos de familias, pero nunca comenzaron porque pensaban que no estaban preparadas. Hay quienes pudieron enseñar, inspirar, liderar o acompañar a otros en momentos difíciles, pero permanecieron en silencio por miedo al juicio. Hay padres que nunca expresaron cuánto amaban a sus hijos porque crecieron creyendo que mostrar emociones era una debilidad. Observa cómo la inseguridad no solo limita proyectos, también limita palabras, abrazos, ideas y decisiones que podían cambiar vidas. No esperes sentir que eres extraordinario para empezar a contribuir. La mayoría de las contribuciones importantes nacen de personas comunes que simplemente decidieron compartir honestamente aquello que sabían en ese momento. Quizás nunca llegues a conocer todas las personas que serán beneficiadas por una decisión valiente que tomes hoy. Tal vez jamás sepas cuánto cambió una conversación, un consejo o un ejemplo que ofreciste con sinceridad. Pero tampoco sabrás cuántas vidas dejarán de recibir algo valioso si sigues escondiendo aquello que solo tú puedes aportar. Porque el verdadero costo de la inseguridad no es únicamente la vida que tú dejas de vivir, también es el bien que el mundo deja de recibir cuando decides permanecer oculto. Después de todo lo que hemos reflexionado, quiero que te quedes con una idea que puede cambiar la manera en que enfrentas el resto de tu vida. La mayoría de las personas cree que primero debe sentirse segura para actuar. Esperan que llegue un día en el que desaparezcan las dudas, el miedo, la incertidumbre, y solo entonces darán el primer paso. Pero la vida rara vez funciona de esa manera. La seguridad no es el requisito para comenzar, es la recompensa de haber comenzado. Piénsalo por un instante. Ninguna persona aprende a nadar estudiando únicamente libros sobre natación. Ningún músico desarrolla confianza sosteniendo un instrumento sin tocarlo. Ningún líder nace sabiendo dirigir personas. Todos pasan por un proceso en el que la incomodidad aparece antes que la seguridad. Esa incomodidad no es una señal para detenerse. Es una señal de que estás entrando en un territorio donde puedes crecer. Recuerdo perfectamente mis primeras experiencias hablando frente a un público. Hay quienes imaginan que quienes dedicamos gran parte de nuestra vida a comunicar ideas nunca sentimos nervios. No es cierto. Antes de muchas conferencias, también sentí incertidumbre. Me preguntaba si lograría transmitir el mensaje con claridad, si las personas conectarían con lo que quería compartir o si realmente podría aportar algo valioso. Si hubiera esperado el día en que todas esas preguntas desaparecieran, probablemente nunca habría subido a un escenario. Lo que cambió mi vida no fue la ausencia del miedo, fue la decisión de caminar con él sin permitir que dirigiera mis pasos. Con el tiempo descubrí algo muy interesante. Cada conferencia terminada se convertía en una prueba. No porque todas hubieran salido perfectas, algunas salieron mejor que otras. Algunas me dejaron lecciones importantes, pero cada una me enseñaba algo que ninguna teoría podía enseñarme. Poco a poco dejé de depender de la imaginación y empecé a confiar en la experiencia. Eso sucede en cualquier área de la vida. Muchas personas dicen, cuando tenga más confianza, cambiaré de trabajo, o cuando me sienta preparado, comenzaré ese proyecto. Pero la confianza que buscan está precisamente escondida dentro de la experiencia que todavía no se atreven a vivir. Es como esperar aprender a caminar sin aceptar el riesgo de caer. En Japón observé algo que siempre admiré profundamente. Existe un enorme respeto por el aprendizaje constante. Nadie considera vergonzoso no saber. Lo verdaderamente preocupante es negarse a aprender. Esa diferencia transforma completamente la relación con el error. Cuando entiendes que equivocarte forma parte del crecimiento, dejas de vivir intentando proteger tu orgullo y comienzas a desarrollar tu capacidad. El miedo seguirá apareciendo. Habrá nuevos desafíos, nuevas responsabilidades y nuevas incertidumbres. Pero llegará un momento en el que dejarás de preguntarte, ¿y si fracaso? Y comenzarás a preguntarte, ¿qué aprenderé si lo intento? Esa pequeña diferencia cambia completamente la dirección de una vida.
No confundas valentía con ausencia de miedo. La valentía consiste en reconocer el miedo sin entregarle el control. Consiste en avanzar con las piernas temblando si es necesario, porque comprendes que el único camino hacia una confianza verdadera pasa inevitablemente por la acción. La vida siempre premiará más a quien se atreve a aprender que a quien espera sentirse perfecto. Cada pequeño paso fortalece algo dentro de ti que ninguna aprobación externa puede construir. Cada decisión valiente modifica la imagen que tienes de ti mismo. Cada desafío enfrentado se convierte en evidencia de que eres más fuerte de lo que imaginabas. Quizás hoy no puedas eliminar todas tus inseguridades. No hace falta. Lo único que necesitas es decidir que ya no serán ellas quienes tomen las decisiones importantes por ti. Porque el primer paso nunca exige que tengas toda la confianza. Solo exige que tengas el valor suficiente para darlo. Y cuando lo hagas, descubrirás que la seguridad que llevabas tanto tiempo esperando siempre estuvo caminando unos pasos delante de ti, esperando que te atrevieras a alcanzarla. Quiero terminar dejándote una última reflexión. No salgas de aquí pensando únicamente en todo lo que la inseguridad te ha quitado. Eso ya pertenece al pasado. Lo verdaderamente importante es preguntarte cuánto estás dispuesto a dejar de perder a partir de hoy. No necesitas convertirte en otra persona para comenzar una vida diferente. Necesitas empezar a tomar decisiones diferentes, siendo la persona que ya eres. La transformación no ocurre cuando un día despiertas sin miedo. Ocurre cuando decides que tus decisiones ya no serán gobernadas por ese miedo. Habrá días en los que volverás a dudar de ti. Habrá momentos en los que esa vieja voz intentará convencerte de que esperes un poco más, de que todavía no eres suficiente, de que alguien más lo hará mejor. Escuchar esa voz no significa que hayas retrocedido. Lo único que importa es que ya no le entregues el control de tu vida. Cada vez que levantes la mano para expresar una idea, cada vez que aceptes un desafío que antes habrías evitado, cada vez que te permitas aprender sin exigir perfección, estarás construyendo una versión de ti mucho más fuerte que la de ayer. Y un día mirarás hacia atrás y descubrirás que aquello que llamabas confianza nunca apareció de manera mágica. Fue el resultado de cientos de decisiones valientes que parecían pequeñas cuando las tomaste. Recuerda siempre esto. La vida no recompensa a quienes nunca sienten miedo. La vida recompensa a quienes deciden avanzar a pesar de él. El coraje no elimina la incertidumbre, pero sí abre caminos que el miedo jamás permitirá descubrir. No permitas que dentro de algunos años tengas que imaginar la persona que pudiste haber sido. Haz todo lo posible para conocerla mientras todavía tienes tiempo. Porque al final de la vida no pesa tanto lo que intentaste y no funcionó. Lo que verdaderamente pesa es todo aquello que nunca hiciste porque una voz llena de inseguridad te convenció de que no era suficiente. Y hoy puedes tomar una decisión que cambie esa historia para siempre. La inseguridad seguirá hablándote, pero a partir de este momento, que sea tu valentía la que tenga la última palabra.